Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver sobre la historia de la astronomía y los ciclos biogeoquímicos. Como objetivo vamos a conocer la historia de la astronomía desde la prehistoria hasta la época actual y los elementos importantes que forman parte de los ciclos biogeoquímicos. Aquí primero la astronomía es aquella ciencia que se encarga del estudio de los objetos astronómicos o denominados cuerpos celestes. ¿Cuáles son los cuerpos celestes? Pues los planetas, el Sol, los satélites, meteoritos, asteroides, cometas, entre otros. Pero ¿qué también estudia la astronomía? También estudia lo que es la posición y el movimiento de todos estos cuerpos celestes. Vamos a ver la historia desde la prehistoria hasta la astronomía actual. Miren, en la prehistoria mediante lo que es la astronomía ya se podía identificar lo que es el día y la noche, así como también los movimientos regulares del Sol, la Luna y las estrellas. Los calendarios primitivos en esta prehistoria, en esta época, pues ya dependían de las fases de la Luna y por lo tanto ya tenían meses entre 29 y 30 días. Luego vemos a los 4000 años antes de Cristo en la antigua China que se registraron ya lo que son eclipses y explosiones de estrellas. Además que se ubicaron constelaciones y manchas solares. Luego vino la época en que los babilonios fueron especialistas en la observación del Sol, la Luna, los eclipses, las fases lunares y posiciones de los planetas. Luego vinieron los griegos, en especial Ptolomeo, que él planteó que la Tierra era el centro del universo y el Sol y los planetas giraban en ella. Pero luego vino lo que fue la investigación de Copérnico, quien en 1543 postuló que el Sol era el centro del universo. Y finalmente vino Kepler, que él enunció que los planetas tenían órbitas elípticas. En la astronomía moderna, estamos hablando en la época de Galileo Galilei, que él estudió las fases de Venus, manchas solares, los cráteres de la Luna y las lunas de Júpiter. Luego, en el siglo XX, en el año de 1924, Edwin Hubble descubrió que existían galaxias similares a la nuestra, en las cuales existen millones de estrellas, y en 1915 fue Albert Einstein quien postuló la teoría de la relatividad. Ahora, en la época actual, la astronomía, miren, en 1969, cuando Armstrong y Aldrin pisaron la Luna por primera vez, esto en la misión Apolo 11. Miren, entonces tenemos que la astronomía es la ciencia que se encarga del estudio de los objetos astronómicos o cuerpos celestes. Y la historia pues la hemos visto básicamente desde la prehistoria hasta la astronomía actual. Ahora vamos a ver sobre los ciclos biogeoquímicos. Un ciclo es una serie de pasos o eventos que se repiten de manera constante. Es un círculo, ¿no? Va un paso, luego el siguiente, pero tiene que regresar en un mismo punto. Entonces, eso es un ciclo, ¿ya? Ahora vamos a ver qué significa el término bio. Bio significa vida y geo significa tierra. Los elementos que son muy importantes dentro de los ciclos biogeoquímicos pues son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Estos elementos son muy importantes dentro de los ciclos biogeoquímicos. Vamos a ver sobre el ciclo del carbono. En ecosistemas acuáticos y terrestres, el carbono es absorbido durante la fotosíntesis como gas carbónico y luego integra a la glucosa, un carbohidrato que utilizan los productores, o sea, las plantas, y que llega hasta los demás organismos. Podemos ver aquí que el carbono es absorbido durante la fotosíntesis. Pero ¿cómo se emite lo que es el dióxido de carbono? Miren, el dióxido de carbono se da por la respiración y también por la fotosíntesis. Pero miren, también tenemos que
¿Cómo se genera dióxido de carbono? Por la descomposición de los restos orgánicos y por el proceso de combustión. Este proceso se da que los animales respiran el dióxido de carbono, pero cuando ellos mueren, pues se quedan sus restos y estos pues son descompuestos y forman materia orgánica, y estos forman lo que son los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles pues son utilizados por las industrias a manera de energía, como ya sabemos aquí es el petróleo, y lo utilizan las grandes industrias pues para su producción, y ellos emiten gran cantidad de dióxido de carbono. Entonces miren, el dióxido de carbono lo emite la respiración, la descomposición de restos orgánicos, la combustión e inclusive el proceso de fotosíntesis. ¿Ya? Entonces miren, la mayoría de los organismos cuando respiran liberan dióxido de carbono, tanto los animales como las personas. Al momento que respiramos estamos emitiendo dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa aquí en el suelo? Que también tenemos hongos y bacterias, que estos son aquellos que nos permiten que se descompongan restos o materias orgánicas. Y ahora miren, ¿cómo puede verse alterado el ciclo de carbono? Pues el ciclo del carbono puede verse alterado por excesiva combustión. Si las grandes industrias, los vehículos no controlan lo que es la emisión del dióxido de carbono, pues vamos a tener aquí gran cantidad de dióxido de carbono, y como ya no hay gran cantidad de plantas para que realicen el proceso de la fotosíntesis, pues vamos a tener en el aire gran cantidad de dióxido de carbono, y se puede ver y se ve afectado, más bien dicho, lo que es el ciclo del carbono. Miren, en el ciclo del fósforo, aquí el fósforo es un elemento esencial para construir moléculas como el ATP. El ATP significa adenosintrifosfato, y los ácidos nucleicos. A pesar de su importancia, tenemos que las reservas de estos elementos son bajas en la mayoría de los medios, y su disponibilidad depende de procesos biogeoquímicos y geoquímicos para hacer que éste sea disponible en el suelo. Ahora, el fósforo llega al suelo gracias a las bacterias fosfatizantes que descomponen las heces fecales, la orina y los tejidos de animales de las plantas. Aquí podemos observar que tenemos plantas y cultivos que pasan de primero los medios terrestres, como lo que son los vehículos de gran peso. Aquí ponemos lo que son los fertilizantes, y dentro de estos fertilizantes pues encontramos todo lo que son, miren aquí, la excreción de los animales, la descomposición de las aves, todo esto en la tierra. ¿Y qué pasa en la tierra? Pues aquí encontramos las bacterias fosfatizantes que descomponen todo lo que son las heces fecales de los animales, la orina también de los animales, e inclusive los animales muertos. Y aquí, una vez que ya está descompuesta pues todo lo que son este tipo de organismos, tenemos los yacimientos minerales del fósforo, que lo extraemos mediante la minería. El ciclo del nitrógeno, pues el nitrógeno es el elemento más abundante de la atmósfera. Presenta aproximadamente el 78% de los componentes del aire. El aire está formado básicamente por lo que es nitrógeno y oxígeno, pero tenemos un 78% de nitrógeno. Ahora miren, para que ocurra el ciclo de nitrógeno son necesarias las plantas leguminosas. Miren aquí, estas plantas leguminosas pues ayudan a que todos los organismos que están aquí se descompongan, ya sean en nitratos, en nitritos. ¿Para qué? Para que estos puedan realizar lo que son el ciclo del nitrógeno. Tenemos aquí las bacterias desnitrificantes, que como podemos observar ya nos liberan nitrógeno, ¿ya?
Las plantas tenemos aquí que pues son consumidas por lo que son los animales son consumidos por los carnívoros y estos carnívoros nos dan excreción de restos vivos, pues aquí cuando ellos matan a lo que son estos animales pues dejan sus restos. Estos restos pues mediante lo que son las plantas son descompuestas. ¿Y qué tenemos? Tenemos lo que es el amoníaco y esto se va transformando en nitritos, en nitratos y luego regresa nuevamente el ciclo. Aquí tenemos que tener en cuenta que es muy importante las plantas leguminosas, ya que gracias a ellas es necesario o se da lo que es el ciclo del nitrógeno. Y finalmente tenemos el ciclo del agua, pues este ya lo habíamos visto, que el agua circula constantemente en la Tierra y puede encontrarse en los tres estados. En el estado sólido, aquí en los nevados, el estado líquido, en los ríos, en los lagos, y el estado gaseoso, pues cuando observamos el proceso de evaporación. Miren, el vapor del agua que se evapora de la Tierra, como podemos observar, esta forma lo que son las nubes. Aquí hay un proceso de condensación, pero se forman lo que son las nubes. Aquí, luego de las nubes, tenemos aquí, luego del proceso de condensación, un proceso de lo que es la precipitación. Cuando las nubes ya tienen pues ya están saturadas, pues comienza el proceso de lo que es la precipitación, o sea, las lluvias. Este es el proceso del agua que luego va a las plantas, luego otra vez va a los ríos y otra vez comienza el proceso de evaporación. Pero miren, debido a lo que es el cambio climático, se altera lo que es el ciclo del agua. ¿Por qué se altera? Porque hay un aumento de temperatura y al haber un aumento de temperatura pasa que se descongelan los glaciares más rápido y tenemos gran cantidad de agua, los cuales podemos provocar inundaciones. Entonces miren, este es el ciclo del agua. Usted como actividad va a contestar estas 5 preguntas del taller que la hemos visto durante la explicación de la materia. ¿Qué liberan la mayoría de organismos cuando respiran? ¿Qué efectos del cambio climático afectan al ciclo del agua? ¿Por qué es importante el fósforo en los seres vivos? ¿Gracias a qué llega el fósforo al suelo? ¿Y cuál es el elemento más abundante en la atmósfera? Y como actividad opcional, usted va a leer y va a subrayar las ideas principales de las páginas 236, 237 y 238 de su texto de Ciencias Naturales. Ya pues chicos, esa ha sido toda la explicación y muchas gracias.